Los carros salían cargados cada martes del convento de Santa Clara. Las ruedas de madera crujían sobre los adoquines de la calle 5 de Mayo, mientras los vecinos de Puebla observaban desde sus balcones coloniales. Era marzo de 1902, y el aire matutino olía a copal quemado desde la catedral cercana. Pero había algo que no encajaba en esa imagen de caridad cristiana. Mientras los carros repletos se dirigían hacia las huérfanas del convento, las propias internas hurgaban en los desperdicios del mercado El Parián, buscando cáscaras de naranja y tortillas rancias. La pregunta era simple pero inquietante. Sí, llegaban toneladas de alimentos donados cada semana. ¿Por qué las niñas del convento Santa Clara parecían fantasmas hambrientos vagando por los patios internos? Aurelio Mendoza había llegado a Puebla 2 meses atrás como inspector municipal de instituciones religiosas. Su nombramiento desde la capital había generado murmuros entre las familias acomodadas del centro histórico. Un forastero revisando los libros de contabilidad de las obras pías no era bien visto en una ciudad donde las tradiciones se respetaban desde tiempos coloniales. La primera vez que visitó Santa Clara oficialmente, la Madre Superiora Sor Remedios lo recibió en el locutorio con esa cortesía fría que caracterizaba a las religiosas de abolengo. Sus manos pequeñas y blanquecinas sostuvieron los documentos de donaciones, mientras explicaba pacientemente el funcionamiento de la institución. Cada semana llegaban cargas de pan, verduras, carne seca y legumbres donadas por los comerciantes del Parián. Todo quedaba registrado en un libro de cuero café que olía a tinta fresca y cera de abeja. Los números parecían correctos sobre el papel. 200 kilos de maíz, 150 hogazas de pan, 50 kilos de frijol negro, 30 kilos de carne salada. Suficiente para alimentar decentemente a las 60 huérfanas internas y las 20 monjas de clausura. Pero Aurelio tenía el ojo entrenado de quien había revisado contabilidades turbias en haciendas del Bajío. Había algo en la rigidez de los números, en la perfección de las cifras redondas, que despertaba su instinto de auditor. Por lo tanto, decidió hacer visitas no anunciadas. La primera ocurrió un jueves de madrugada. Esperó oculto tras los muros del atrio de San Francisco, a 200 metros del convento, desde las 5 de la mañana. El frío de marzo calaba hasta los huesos, pero su determinación se mantuvo firme. A las 6:15 vio salir el primer carro cargado. Se dirigió por la calle 3 Norte hacia el Parián. Aurelio lo siguió a distancia prudente. Lo que presenció en el mercado lo desconcertó profundamente. El carretero descargaba sacos de maíz fresco y canastos de verduras en el puesto de don Rutilio Vázquez, uno de los comerciantes más prósperos del lugar. No era una entrega de limosnas para los pobres, era una transacción comercial normal, donde mediaba dinero contante y sonante. Pero aún quedaba una explicación lógica. Quizás las monjas vendían los excedentes de donaciones para comprar otros alimentos más apropiados para las huérfanas. La administración de la caridad requería cierta flexibilidad práctica. Espera. Si alguna vez te subestimaron por ser forastero, escribe "yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete, porque el próximo paso lo cambia todo. Sin embargo, esa explicación se desplomó cuando Aurelio visitó las cocinas del convento la semana siguiente. Sor Catalina, la encargada de la alimentación, le mostró las despensas con evidente nerviosismo. Los estantes lucían prácticamente vacíos, unas cuantas mazorcas secas, 2 sacos de frijol mediados y restos de piloncillo endurecido por la humedad. Nada que justificara las cantidades documentadas en los registros oficiales. Además, había otro detalle perturbador. Las niñas que pudo observar durante el recorrido
mostraban signos evidentes de desnutrición, mejillas hundidas, ojos opacos, esa palidez enfermiza de quien no recibe proteínas suficientes. Algunas tenían heridas en los labios que tardaban en cicatrizar, síntoma clásico de deficiencias nutricionales. Por lo tanto, Aurelio solicitó permiso para revisar personalmente los libros de donaciones. Sor Remedios accedió con aparente buena voluntad, pero estableció condiciones estrictas. La revisión debía hacerse en su presencia y no podía fotografiar ni copiar documentos. Solo podía tomar notas manuscritas. Durante 3 días consecutivos, Aurelio examinó meticulosamente cada registro. Los nombres de los donantes se repetían con regularidad casi mecánica. Sebastián Morales, panadero; Rutilio Vázquez, comerciante de granos; Jacinto Herrera, carnicero. Todos vecinos respetables del barrio de San Francisco con negocios prósperos en el Parián, pero había inconsistencias menores que comenzaron a formar un patrón inquietante. Las fechas de algunas entregas coincidían con domingos, cuando el mercado permanecía cerrado. Varios registros mostraban la misma letra, como si una sola persona hubiera llenado múltiples recibos firmados por donantes diferentes. El olor a copal quemado se filtraba constantemente desde la capilla contigua. Era un aroma que Aurelio había aprendido a asociar con secretos bien guardados. En su experiencia, las instituciones que quemaban incienso constantemente solían ocultar olores menos santos. Nadie imaginaba que la respuesta estaba en un detalle aparentemente irrelevante. Aurelio había notado que Sebastián Morales, el panadero, tenía una caligrafía muy particular. Trazaba las letras con ángulos rectos y una presión firme que dejaba surcos profundos en el papel. Era el tipo de escritura que desarrollan los comerciantes acostumbrados a firmar contratos y recibos oficiales. Por lo tanto, cuando encontró un recibo fechado el 15 de febrero con la firma de Morales, algo le llamó poderosamente la atención. La fecha había sido alterada. Originalmente decía 15 de enero, pero alguien había sobrescrito el 1 con un 2 usando tinta ligeramente diferente. Además, había 2 firmas superpuestas del panadero en el mismo documento. Aurelio sintió que el corazón se le aceleraba. Había encontrado la primera evidencia concreta de falsificación documental, pero necesitaba confirmar sus sospechas antes de hacer acusaciones formales. Decidió buscar un aliado local que conociera bien el funcionamiento del mercado El Parián. Don Evaristo Ruiz era el administrador general del mercado desde hacía 15 años. Un hombre de confianza, respetado por comerciantes y autoridades por igual. Su oficina estaba ubicada en el 2º piso del edificio principal, con ventanas que daban a toda la plaza comercial. Cuando Aurelio le expuso sus preocupaciones, don Evaristo reaccionó con una mezcla de sorpresa y preocupación genuina. Conocía personalmente a todos los comerciantes mencionados en los registros del convento. Sebastián Morales era efectivamente un panadero próspero, pero sus donaciones caritativas eran muy esporádicas. Definitivamente no entregaba 150 hogazas semanales al convento Santa Clara. Por lo tanto, ambos decidieron hacer una investigación conjunta y discreta. Don Evaristo proporcionaría información sobre los comerciantes, mientras Aurelio se encargaría de la parte documental y legal. El siguiente martes, Aurelio se apostó nuevamente en el atrio de San Francisco para observar los carros que salían del convento. Esta vez llevaba un pequeño telescopio de latón que había comprado en una tienda de instrumentos científicos de la calle 4 Poniente. La precisión era fundamental para documentar apropiadamente lo que estaba presenciando. A las 6:30 de la mañana vio salir 3 carros cargados. El primero se dirigió hacia El Parián por la ruta habitual de la 3 Norte. Los otros 2
tomaron direcciones diferentes. Uno se dirigió hacia el barrio de San Sebastián, por la calle 7 Sur. El tercero se internó en el laberinto de callejuelas del barrio del Refugio. Aurelio decidió seguir al tercero. Presentía que ahí encontraría respuestas importantes. El carro se detuvo frente a una casa particular de la calle del Hospitalillo. Un hombre mayor, bien vestido, supervisó personalmente la descarga de varios sacos y canastos. No parecía una obra de caridad. La transacción tenía todas las características de una venta comercial normal, pero el hallazgo más perturbador ocurrió esa misma tarde. Don Evaristo había conseguido discretamente una copia del recibo que Sebastián Morales había emitido oficialmente el 15 de febrero. Al compararlo con el documento del convento, las diferencias eran evidentes. El recibo original documentaba la venta de 50 hogazas a un cliente particular, no una donación al convento. Además, la fecha no había sido alterada y solo tenía una firma. Alguien había falsificado el recibo, duplicado la firma y cambiado la fecha para hacerlo coincidir con los registros del convento. Era un fraude documental sofisticado que requería acceso tanto a los documentos originales como a los libros internos de la institución religiosa. Por lo tanto, Aurelio comenzó a sospechar que la operación fraudulenta tenía cómplices dentro del propio convento. No era posible mantener una falsificación tan sistemática sin la colaboración de alguien con acceso a los registros internos. La confirmación llegó de manera inesperada. Sor Catalina, la monja encargada de las cocinas, solicitó hablar privadamente con Aurelio después de la misa del domingo. Su rostro mostraba una angustia evidente y sus manos temblaban ligeramente. Al sostener el rosario, le confió que había notado irregularidades en los suministros de alimentos desde hacía varios meses. Las cantidades que llegaban realmente al convento eran muchísimo menores que las documentadas en los registros oficiales. Ella había intentado hablar con Sor Remedios, pero la Madre Superiora le había ordenado estrictamente mantener silencio sobre el tema. Además, Sor Catalina reveló un detalle crucial. Había visto personalmente a Sor Remedios reunirse en secreto con varios de los comerciantes donantes en el locutorio durante horas no habituales. Estas reuniones ocurrían típicamente los sábados por la noche, cuando el resto de la comunidad se encontraba en oración en la capilla. Nadie imaginaba que las niñas del convento también tenían información valiosa. Una de las huérfanas mayores, María Esperanza, de 14 años, se acercó a Aurelio durante una de sus visitas. Con la timidez propia de quien ha vivido bajo disciplina estricta, le reveló que las niñas habían desarrollado estrategias propias de supervivencia. Salían secretamente por las noches a buscar comida en los desperdicios del mercado El Parián. Conocían las rutas menos vigiladas y los horarios en que los comerciantes desechaban productos. Era una rutina peligrosa, pero necesaria para complementar las raciones insuficientes que recibían oficialmente. María Esperanza también mencionó algo inquietante. Había escuchado conversaciones entre las monjas sobre visitantes nocturnos que llegaban al convento en carros. Estos visitantes no eran familiares de las huérfanas ni benefactores conocidos. Llegaban cuando las niñas ya estaban encerradas en los dormitorios y se marchaban antes del amanecer. Por lo tanto, Aurelio decidió organizar una vigilancia nocturna más sistemática. Necesitaba documentar estas actividades sospechosas con la precisión de un expediente legal formal. El sábado 23 de marzo estableció un puesto de observación en la azotea de una casa vecina cuyo propietario le había dado permiso discreto. Desde ahí tenía una visión completa del patio principal del convento y de las puertas de acceso. A las 10 de la noche llegó el primer carro.
2 hombres descargaron varios bultos pesados que parecían sacos de grano. Los transportaron directamente hacia los almacenes internos sin pasar por las áreas comunes. La operación duró aproximadamente media hora y se realizó en silencio casi total. A las 11:30 llegó el segundo carro. Esta vez, la carga consistía en canastos y bultos más pequeños. Pero lo más revelador fue que uno de los hombres era claramente reconocible como Rutilio Vázquez, el comerciante de granos del Parián. Por lo tanto, Aurelio tenía ahora evidencia visual directa de que los supuestos donantes participaban activamente en operaciones nocturnas secretas en el convento. Definitivamente no eran simples entregas caritativas, pero la pieza clave del rompecabezas surgió de manera fortuita el martes siguiente. Aurelio había solicitado revisar nuevamente los registros de donaciones, específicamente buscando más ejemplos de alteraciones documentales. Esta vez, Sor Remedios pareció más nerviosa y vigiló cada movimiento de la revisión con atención obsesiva. En medio de la revisión, un fuerte viento primaveral abrió las ventanas del locutorio abruptamente. Los papeles se volaron y dispersaron por el suelo. Al ayudar a recogerlos, Aurelio encontró un documento que había quedado oculto entre las páginas del libro de registros. Era un recibo original de Sebastián Morales, fechado el 15 de enero, idéntico al que don Evaristo le había mostrado, pero con una diferencia crucial. Este recibo tenía una anotación manuscrita en el margen inferior. Decía simplemente: segunda copia para archivo interno, S.M. La letra era inconfundiblemente la misma del recibo falsificado del convento, pero la tinta era diferente y más antigua. En ese momento, Aurelio comprendió la mecánica completa del fraude. Los comerciantes proporcionaban segundas copias de sus recibos reales a alguien dentro del convento. Esta persona alteraba las fechas, modificaba las cantidades y creaba documentos falsos que justificaran donaciones ficticias. Mientras tanto, la comida real se revendía en el mercado negro mientras las huérfanas padecían hambre. Pero aún quedaba por resolver quién era el cerebro de la operación. Sor Remedios tenía acceso a los documentos, pero ¿tenía realmente la sofisticación comercial necesaria para organizar una red de fraude tan compleja? La respuesta llegó de don Evaristo, quien había continuado su propia investigación en paralelo. Había descubierto que varios comerciantes del Parián habían estado vendiendo productos de calidad inferior a precios normales, justificando las diferencias como merma por donaciones caritativas en sus libros contables. El esquema era ingenioso en su simplicidad. Los comerciantes vendían productos de primera calidad a precios normales, pero declaraban oficialmente haber donado parte de su mercancía al convento. Esto les permitía reducir sus obligaciones fiscales mientras mantenían sus márgenes de ganancia completos. Por su parte, el convento recibía una parte menor de productos de calidad inferior, los cuales eran insuficientes para alimentar apropiadamente a las huérfanas. Pero en papel, todo parecía una operación caritativa modélica que beneficiaba tanto a comerciantes como a la institución religiosa. Sin embargo, don Evaristo hizo un descubrimiento aún más perturbador. Había encontrado evidencias de que productos donados oficialmente al convento aparecían posteriormente en otros puestos del mercado a precios reducidos. Alguien estaba revendiendo sistemáticamente los alimentos destinados a las huérfanas. Por lo tanto, la operación fraudulenta tenía 3 niveles diferentes. Primero, donaciones ficticias documentadas falsamente. Segundo, retención de productos reales que sí llegaban al convento. Tercero, reventa de estos productos en el mercado negro.
Era una red de corrupción que involucraba a comerciantes, funcionarios del convento y probablemente intermediarios externos. Pero Aurelio necesitaba evidencia más sólida antes de presentar acusaciones formales ante las autoridades civiles. La oportunidad llegó el jueves 28 de marzo. Don Evaristo había organizado discretamente una revisión sorpresa de los almacenes del mercado El Parián. Como administrador general, tenía autoridad legal para inspeccionar cualquier puesto comercial en busca de irregularidades. La inspección reveló algo asombroso. En el almacén de Rutilio Vázquez encontraron productos con marcas específicas que coincidían exactamente con las descripciones de los registros de donaciones del convento. Sacos de maíz con sellos de haciendas específicas, quesos marcados con hierros particulares, productos que según los documentos habían sido entregados como limosnas a las huérfanas. Pero Rutilio Vázquez tenía una explicación aparentemente lógica. Afirmaba haber comprado esos productos de un intermediario que comercializaba excedentes de instituciones religiosas. Era una práctica común y legal, siempre que los productos hubieran sido adquiridos legítimamente por las instituciones. Sin embargo, había un detalle que no encajaba. Algunos productos mostraban fechas de vencimiento muy recientes, incompatibles con el tiempo que supuestamente habían permanecido almacenados en el convento antes de ser vendidos como excedentes. Por lo tanto, Aurelio solicitó una reunión urgente con el alcalde de Puebla para presentar sus hallazgos preliminares. Era hora de involucrar a las autoridades civiles superiores en la investigación. El alcalde don Porfirio Mendizábal recibió a Aurelio en su oficina del Palacio Municipal el viernes 29 de marzo. Era un hombre pragmático que había administrado la ciudad durante 5 años con relativa eficiencia. Su principal preocupación era mantener la paz social y evitar escándalos que pudieran afectar la reputación de las instituciones poblanas. Después de escuchar atentamente el reporte de Miechizendem, Aurelio, el alcalde expresó sus reservas sobre proceder con acusaciones formales contra el convento Santa Clara. Las implicaciones políticas y sociales de un escándalo en una institución religiosa tan respetada podrían ser muy graves. Pero Aurelio insistió en que las evidencias eran demasiado sólidas para ignorarlas. Había documentación falsificada, testimonios de testigos confiables y evidencias físicas de productos malversados. Además, la situación de las huérfanas constituía un problema humanitario grave que requería intervención inmediata. Por lo tanto, el alcalde autorizó una inspección oficial conjunta entre autoridades civiles y eclesiásticas para el lunes 1 de abril. Sería una oportunidad de confrontar directamente a los responsables con las evidencias acumuladas. Pero el domingo 31 de marzo ocurrió algo completamente inesperado. Don Evaristo no se presentó a la misa matutina en la parroquia de San Francisco, donde acudía religiosamente todos los domingos desde hacía años. Su familia reportó que había salido temprano de casa diciendo que tenía una cita importante relacionada con su trabajo. Nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado 2 días después en el río Atoyac, cerca del puente de San Francisco. Las autoridades determinaron que había sido un accidente. Supuestamente había resbalado en las piedras húmedas mientras caminaba junto al río durante la madrugada. Pero Aurelio tenía serias dudas sobre la versión oficial. Don Evaristo conocía perfectamente la ciudad y nunca caminaba solo por áreas peligrosas durante la madrugada. Además, no había razón lógica para que estuviera cerca del río a esas horas. La muerte de su principal aliado local cambió completamente la dinámica de la investigación. Aurelio se quedó sin el respaldo de la autoridad más respetada
del mercado El Parián. Además, algunos comerciantes que anteriormente habían mostrado disposición a colaborar, ahora se mostraban evasivos y reticentes. Por lo tanto, la inspección oficial del 1 de abril se realizó en un ambiente de tensión palpable. Además del alcalde y Aurelio, participaron el párroco de la catedral y un representante del obispado. El objetivo era revisar tanto los documentos como las instalaciones físicas del convento, y Sor Remedios los recibió con la misma cortesía fría de siempre, pero había algo diferente en su actitud. Sus respuestas eran más calculadas y parecía haber preparado cuidadosamente cada explicación. La revisión de documentos no reveló nada nuevo. Los registros habían sido aparentemente reorganizados, y algunos documentos que Aurelio recordaba haber visto anteriormente ya no estaban disponibles. Sor Remedios explicó que habían realizado una limpieza de archivo para eliminar documentos duplicados o irrelevantes. Pero la inspección de las instalaciones físicas sí proporcionó información reveladora. Los almacenes del convento estaban prácticamente vacíos, confirmando las sospechas previas. Las despensas de las cocinas contenían apenas suministros para unos pocos días. Más inquietante aún, las niñas que fueron entrevistadas brevemente mostraron signos evidentes de haber sido aleccionadas previamente. Sus respuestas eran mecánicas y evitaban cualquier referencia a problemas de alimentación o condiciones de vida. Sin embargo, María Esperanza logró acercarse discretamente a Aurelio durante un momento en que la supervisión se relajó. Letros susurró rápidamente que habían escondido algo importante en el pozo del patio trasero. Algo que las monjas creían perdido, pero que las niñas habían rescatado y guardado secretamente. Por lo tanto, después de la inspección oficial, Aurelio solicitó permiso para hacer una última revisión técnica de las instalaciones de agua del convento. Era un pretexto plausible para acceder al patio trasero donde estaba ubicado el pozo. Lo que encontró allí cambió completamente su comprensión de toda la situación. En el fondo del pozo, envuelto en un paño encerado, había un paquete de documentos que las huérfanas habían rescatado de la basura y escondido cuidadosamente. Eran recibos originales, algunos parcialmente quemados, que mostraban la mecánica real de las transacciones. Documentos que probaban que Sor Remedios había estado vendiendo sistemáticamente las donaciones reales del convento a intermediarios comerciales. Pero había algo más perturbador. Entre los documentos había una carta firmada por don Evaristo dirigida al obispo de Puebla. En ella denunciaba formalmente las irregularidades que había descubierto y solicitaba una investigación eclesiástica urgente. La carta estaba fechada el 30 de marzo, un día antes de la muerte de don Evaristo. Evidentemente había decidido escalar el asunto a las autoridades religiosas superiores, cuando se dio cuenta de que su vida podría estar en peligro. Por lo tanto, Aurelio comprendió que don Evaristo había sido eliminado para silenciar su testimonio. Antes de la inspección oficial, su muerte no había sido accidental, sino un asesinato calculado para proteger la red de corrupción. Pero aún quedaba por resolver el misterio más profundo. ¿Por qué Sor Remedios había organizado una operación tan compleja y peligrosa? La codicia simple no explicaba la sofisticación del esquema ni los riesgos asumidos. La respuesta estaba en el último documento del paquete rescatado por las huérfanas. Era una carta personal de Sor Remedios, dirigida a una persona identificada únicamente como estimado hermano. En ella explicaba que los fondos obtenidos de la reventa de alimentos estaban siendo utilizados para financiar la construcción de un nuevo convento en la Ciudad de México. Aparentemente, Sor Remedios había sido comisionada por sus superiores.
religiosos para recaudar fondos por cualquier medio necesario para expandir la orden. La malversación de donaciones era parte de un proyecto más amplio de crecimiento institucional que requería capital significativo. La carta también mencionaba que varios otros conventos en diferentes ciudades estaban implementando esquemas similares bajo supervisión coordinada. Era una operación sistemática a nivel regional, no una iniciativa individual de corrupción local. Pero lo más revelador era el párrafo final de la carta. Sor Remedios expresaba sus remordimientos por el sufrimiento de las huérfanas, pero justificaba sus acciones como sacrificios necesarios para el bien mayor de la orden religiosa. Las niñas eran descritas como soldados involuntarias en una guerra sagrada por la expansión de la fe. Por lo tanto, Aurelio se enfrentaba a un dilema moral complejo. Debía denunciar a una institución religiosa que técnicamente estaba cometiendo fraude para financiar obras consideradas sagradas por sus participantes. La respuesta llegó cuando regresó al convento esa misma noche para confrontar directamente a Sor Remedios con las evidencias encontradas. La encontró en la capilla, arrodillada frente al altar mayor, aparentemente en oración profunda. Cuando le mostró los documentos rescatados del pozo, Sor Remedios no negó su autenticidad ni intentó justificar sus acciones. Simplemente explicó, con voz cansada, que había estado siguiendo órdenes superiores y que el peso de la situación había comenzado a resultarle insoportable. Le confesó que la muerte de don Evaristo no había sido accidental. Algunos comerciantes involucrados en el esquema habían decidido eliminarlo para protegerse cuando se dieron cuenta de que estaba recopilando evidencias comprometedoras. Sor Remedios reveló que había intentado detener la operación fraudulenta después de comprender las consecuencias humanitarias para las huérfanas. Pero sus superiores la habían amenazado con excomunión y expulsión de la orden si no continuaba colaborando. Además, los comerciantes cómplices habían comenzado a extorsionarla, exigiendo mayores porcentajes de las ganancias y amenazando con denunciarla a las autoridades civiles si intentaba retirarse de la operación. Por lo tanto, se había encontrado atrapada en una red de corrupción de la cual no podía escapar sin enfrentar consecuencias devastadoras, tanto religiosas como legales. La conversación fue interrumpida por la llegada inesperada de 3 hombres armados que entraron silenciosamente a la capilla. Aurelio reconoció inmediatamente a Rutilio Vázquez entre ellos. Los otros 2 eran desconocidos, pero sus rostros curtidos y sus movimientos calculados sugerían experiencia en actividades violentas. Rutilio habló con voz fría y controlada. Había estado esperando esta confrontación desde la muerte de don Evaristo. Sabía que Aurelio eventualmente descubriría la verdad completa y que representaba una amenaza inaceptable para toda la operación. Pero lo que Aurelio no había anticipado era el alcance real de la conspiración. Rutilio reveló que la red de corrupción se extendía mucho más allá del convento Santa Clara. Involucraba a funcionarios municipales, otros comerciantes del Parián y al menos 3 conventos adicionales en la región. La muerte de don Evaristo había sido solo el primer paso para silenciar testigos peligrosos. Aurelio sería el segundo si no accedía a mantener silencio sobre sus descubrimientos a cambio de una considerable suma de dinero. Sor Remedios intentó intervenir, suplicando que no se cometiera más violencia, pero Rutilio la silenció brutalmente, recordándole que ella había sido una participante voluntaria en el esquema durante más de 1 año. Por lo tanto, Aurelio se encontró enfrentando la decisión más difícil de su carrera profesional. Podía aceptar el soborno y permitir que la explotación de las huérfanas continuara, o resistir
y probablemente enfrentar el mismo destino que don Evaristo. En ese momento crucial, el olor a copal quemado en la capilla se intensificó dramáticamente. Pero ahora Aurelio comprendió que no provenía del incienso religioso. Era humo de documentos siendo quemados apresuradamente en algún lugar del convento. Alguien más había estado escuchando la conversación y había decidido destruir evidencias adicionales antes de que pudieran ser descubiertas. La situación se estaba descontrolando rápidamente. Rutilio ordenó a sus acompañantes que registraran a Aurelio en busca de los documentos encontrados en el pozo. Pero cuando revisaron sus bolsillos, descubrieron que estaban vacíos. Aurelio había escondido previamente los papeles en un lugar seguro fuera del convento. Esta revelación enfureció a Rutilio, quien comprendió que eliminar a Aurelio sin recuperar las evidencias no resolvería el problema. Necesitaban forzarlo a revelar la ubicación de los documentos antes de tomar cualquier acción definitiva. Pero Aurelio había aprendido las lecciones de la muerte de don Evaristo. Había dejado copias de los documentos más importantes con un abogado de confianza en la Ciudad de México, junto con instrucciones específicas sobre qué hacer si algo le ocurría. Por lo tanto, matarlo solo garantizaría que las evidencias llegaran automáticamente a las autoridades federales. Era un seguro de vida que complicaba significativamente los planes de Rutilio. La tensión en la capilla se intensificó cuando llegaron sonidos de actividad desde el patio principal del convento. Voces femeninas gritando y pasos corriendo sobre los adoquines. Algo estaba ocurriendo que no había sido planificado por ninguno de los presentes. Sor Remedios se levantó abruptamente y corrió hacia las ventanas que daban al patio. Lo que vio la llenó de horror. Las huérfanas habían salido masivamente de sus dormitorios y se dirigían hacia las puertas principales del convento. María Esperanza había organizado una fuga colectiva aprovechando la distracción de los adultos. Las niñas habían decidido escapar en grupo hacia el mercado El Parián en busca de ayuda y protección. Esta complicación inesperada cambió completamente la dinámica de la situación. Rutilio y sus hombres no podían permitir que 60 huérfanas llegaran al mercado contando historias sobre malversación de alimentos y amenazas de violencia. Por lo tanto, abandonaron temporalmente su confrontación con Aurelio y corrieron hacia el patio para intentar detener la fuga. Esto proporcionó a Aurelio la oportunidad que había estado esperando. Se dirigió rápidamente hacia el campanario del convento, desde donde podría alertar a toda la ciudad sobre lo que estaba ocurriendo. Las campanas de Santa Clara se escuchaban en todo el centro histórico de Puebla. Su repique fuera de las horas habituales llamaría inmediatamente la atención de las autoridades. Mientras subía por las escaleras de piedra del campanario, Aurelio pudo escuchar los gritos y la confusión en el patio. Algunas niñas habían logrado salir a la calle, pero otras habían sido interceptadas por Rutilio y sus hombres. Cuando llegó a la cima del campanario, comenzó a tocar las campanas con un patrón irregular que tradicionalmente indicaba emergencia o peligro. El sonido metálico se extendió por toda la ciudad, despertando a los vecinos y alertando a las autoridades nocturnas. La respuesta fue inmediata. Desde su posición elevada, Aurelio pudo ver antorchas y linternas encendiéndose en las casas circundantes. Los vecinos salían a las calles para investigar la causa del repique inusual. Además, los guardias municipales comenzaron a dirigirse hacia el convento desde diferentes direcciones. El plan de Rutilio para manejar la situación discretamente se había desmoronado completamente. Por lo tanto, cuando Aurelio bajó del campanario, encontró que la situación había cambiado radicalmente. El patio del convento estaba lleno de
vecinos, autoridades municipales y guardias armados. Rutilio y sus cómplices habían desaparecido, aparentemente escapando por las callejuelas traseras durante la confusión. Sor Remedios permanecía en la capilla, arrodillada nuevamente frente al altar. Pero ahora su actitud había cambiado. Parecía haber tomado una decisión definitiva sobre cómo proceder. Cuando el alcalde Mendizábal llegó al convento acompañado por el juez de primera instancia, Sor Remedios se presentó voluntariamente, como testigo, dispuesta a colaborar con las autoridades civiles. Confesó públicamente su participación en el esquema de malversación de donaciones y proporcionó detalles específicos sobre los comerciantes involucrados, las cantidades desviadas y los métodos utilizados para falsificar documentos. También reveló la participación de otros conventos en la región y proporcionó nombres de superiores religiosos que habían ordenado la implementación del esquema fraudulento. Su testimonio fue respaldado por los documentos que las huérfanas habían rescatado y que Aurelio había escondido previamente en la casa del párroco de San Francisco, un sacerdote respetado que no tenía conexión con el convento Santa Clara. Por lo tanto, las autoridades civiles tenían ahora evidencias documentales sólidas, testimonio directo de la principal responsable y declaraciones de múltiples testigos presenciales. La investigación posterior reveló que el esquema había desviado aproximadamente 8,000 pesos durante 15 meses, una suma considerable para la época. Los productos malversados habrían sido suficientes para alimentar apropiadamente a las huérfanas durante todo ese periodo. Rutilio Vázquez y sus cómplices inmediatos lograron escapar de Puebla esa misma noche, pero fueron capturados 3 días después en un retén cerca de Tlaxcala. Los documentos encontrados en su poder confirmaron su participación directa en el asesinato de don Evaristo. El juicio posterior duró 2 meses y se convirtió en el escándalo más grande que había sacudido a la sociedad poblana en décadas. La cobertura en los periódicos locales generó debates intensos sobre la supervisión de instituciones religiosas y la protección de menores vulnerables. Sor Remedios fue sentenciada a 5 años de prisión civil después de ser expulsada de su orden religiosa. Su colaboración con las autoridades fue considerada como circunstancia atenuante, pero no eliminó su responsabilidad legal por el fraude documentado. Los comerciantes involucrados recibieron sentencias que variaron entre 2 y 8 años, dependiendo de su nivel de participación y de si habían estado involucrados en la muerte de don Evaristo. Más importante aún, las 60 huérfanas del convento fueron trasladadas a instituciones supervisadas más estrictamente, donde recibieron atención nutricional y médica apropiada. Muchas de ellas se recuperaron completamente de los efectos de la desnutrición en cuestión de meses. María Esperanza, la niña que había organizado la fuga y había ayudado a preservar las evidencias cruciales, fue posteriormente adoptada por una familia respetable de Puebla. Años más tarde, se convertiría en maestra y dedicaría su vida a proteger los derechos de menores en instituciones. Aurelio continuó su carrera como inspector, pero el caso del convento Santa Clara lo marcó profundamente. Desarrolló métodos más sofisticados para detectar fraudes institucionales y se especializó en casos que involucraban protección de menores. El edificio del convento Santa Clara fue posteriormente convertido en una escuela pública, financiada parcialmente con los fondos recuperados del esquema fraudulento. Una placa conmemorativa en el patio principal recuerda a don Evaristo Ruiz y su sacrificio para exponer la verdad. Pero quizás el cambio más significativo fue la implementación de nuevas regulaciones para la supervisión de instituciones caritativas,
Religiosas. El caso estableció precedentes legales importantes sobre la responsabilidad civil de organizaciones que administran fondos destinados al cuidado de menores. El recibo duplicado de Sebastián Morales, con su doble firma y fecha alterada, se conservó como evidencia en los archivos del tribunal. Años después, se convirtió en un caso de estudio utilizado para entrenar a auditores gubernamentales en 1900 la detección de falsificaciones documentales. Sin embargo, la investigación también reveló que el problema era más profundo y sistemático de lo que inicialmente se había comprendido. Otros 3 conventos en Tlaxcala, Cholula y Atlixco fueron posteriormente investigados y se encontraron irregularidades similares. La red de corrupción se extendía a nivel regional e involucraba a funcionarios de diferentes niveles gubernamentales. El caso del convento Santa Clara había sido solo la punta del iceberg de un sistema más amplio de explotación institucionalizada. ¿Habrías tenido el valor de tocar las campanas sabiendo que ponías en riesgo tu vida? ¿O habrías buscado otra forma de pedir ayuda? Escribe campanas si habrías arriesgado todo por las niñas, o ayuda si habrías buscado alternativas más seguras. Tu respuesta dice mucho sobre cómo enfrentas las injusticias. Si esta historia te impactó, compártela, porque hay quienes necesitan saber que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto poder tengan quienes intentan ocultarla. El olor a copal nunca volvió a ser el mismo para Aurelio. Cada vez que lo percibía, recordaba esa noche en la capilla cuando comprendió que la corrupción puede esconderse detrás de las fachadas más respetables, pero que la determinación de unas pocas personas valientes puede exponerla y derrotarla. Las huérfanas del convento Santa Clara habían demostrado que incluso los más vulnerables pueden convertirse en agentes de justicia cuando se les presenta la oportunidad. Su valentía había sido el catalizador que permitió que la verdad finalmente triunfara sobre la hipocresía y la explotación.